Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver la siguiente partida, en este caso entre Joseph Pinter, perdón, y John Nunn en la Olimpiada de Salónica del 1988. Y bueno, ya sabéis que estamos haciendo la defensa india de rey. Básicamente, dentro de la defensa india de rey, estamos yendo a la variante clásica y dentro de ella, pues la línea principal. Y dentro de esto, estamos buscando las líneas donde el blanco juega G4. Sí. Um, este G4 es para, ya os he dicho, para retrasar un poco el ataque en el flanco de rey. Es verdad que genera otras concesiones, ¿no? Pero un poco distorsiona un poco los planes de ataque, ¿no? Muchas veces abre la columna, básicamente la columna H, y es verdad que quedan huequecitos para un caballo en, H8, en H4, etc., ¿no? Aquí el negro juega rey H8. Vamos a ver otra idea, ¿no? ¿Qué pasa si F4, ¿no? F4 es una mala jugada porque vendrá la jugada H4. Bastante ideal es para, ya sabéis, para el blanco, tanto que lo coman al paso y que le hagan F4. ¿Vale? Son dos jugadas que al blanco le va muy bien porque cierra la posición y hace que sea muy difícil atacarlo, ¿no? En este caso comenta que las negras no podrán crear juego en el ala de rey y si en este caso hacen G6, G5, H4, H5, ¿no? O sea, si hacen esta jugada, perdón, si hacen G5, vendrá H5. Y si hicieran que el H7 venía H5, vendría G5, ¿no? O sea, de cualquier forma, la estructura, tal y como está, ante cualquier ruptura o intento de ruptura del negro, se podrá cerrar, ¿no? Las negras solo deben jugar F5, F4 cuando las blancas tengan un alfil en E3 para ganarle un tiempo, es lo que nos viene a decir, ¿no? O sea, esta jugada estaría bien si hubiera un alfil en E3, porque esa ganancia de tiempo es importante en este caso. Aquí el negro jugó rey H8. Es una jugada que es muy común en varias líneas, varias variantes, y que recomiendo que la tengáis en cuenta. Son aquellas jugadas que cuando uno no tenga muy claro cómo mejorar la posición, pues muchas veces las mejoran, ¿no? La idea aquí básicamente, aparte que es verdad que estamos sacando al rey de una especie como de diagonal posible en algunas líneas, en este caso no están así porque está el centro muy cerrado, pero la idea es meter un caballo en G8 y de aquí pues, bueno, nos dan ideas de meter el alfil en H6 o hacer caballo de G a F6, ¿no? Recolocar ese caballo, manteniendo el de D7 en su sitio que controle C5. Bueno, recomendable. También hay que ver que, bueno, colocar el alfil en H6, si cambiamos un alfil por otro, igual nos conviene, porque sería el alfil bueno de las blancas y el nuestro ahora mismo pues no tiene mucho juego. E incluso podemos llegar a cerrar por casillas oscuras y ese alfil poco va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Vamos, aquí se jugó caballo G2 y vamos a ver otras dos ideas. Aquí se ha jugado también, bueno, en el libro nos dicen alfil E3, tras lo cual pues puede seguir perfectamente con un caballo G8, ¿vale? Y también se ha jugado caballo de 3, que también se ha seguido y se puede seguir tranquilamente con caballo G8, son las dos alternativas principales, ¿no? ¿Qué más? Perdón. Aparte de eso, estas dos, la tercera opción más jugada, en este caso, antes incluso de caballo G2, es H4. En este caso el libro no la contempla, ¿no? Pero también podéis seguirla tranquilamente con la jugada caballo G8. Aunque sí que es verdad que caballo G8 es la más jugada, pero da un 53 para blancas en 20 partidas, 32 de tablas y 16 de negras. Y hay otra línea que parece que es mucho más favorable en este sentido, con 10 partidas hechas, que es la jugada C6. ¿Vale? Buscar esa otra ruptura antes, ¿no? Por parte. Y de hecho, con esta línea de 10 partidas hay un 40% para negras, 40% de tablas y solo un 20% para blancas, ¿no? Entonces C6 podría ser una jugada interesante a tener en cuenta. De todas maneras, la partida se jugó caballo G2 con la idea de meter H4 en un momento dado y sabéis que podemos llegar a esa situación en la cual ante cualquier avance o intento de ruptura de peón podemos cerrar o podemos intentar cerrar, ¿no? Aquí se siguió con A5
A5 es una jugada que ya sabéis que es la típica jugada para asegurar C5, para el caballo. Y si el caballo va a C5, el otro puede colocarse en F6 vía G8, ¿no? Y los dos presionarían, y es algo muy común en la India de Rey, en la casilla E4. Con el caballo blanco en D3, en lugar de G2, es diferente, ¿no? Sería diferente. Como no está el caballo este en D3, ¿no? Que está aquí, pues ahora nos podemos plantear A5 para hacer caballo F5, el otro caballo G8, F6 y tocar en E4, ¿no? Bueno, este A5 es interesante. Veamos la otra línea con caballo G8. Perdón. Sí, caballo G8, que de hecho está más jugado, aunque la estadística no es tan buena. Tras H4, alfil H6 y tras G5 el blanco tiene una ligera ventaja. Sí, por módulo, al módulo os dice que alfil por H6, pero la realidad es que en partidas a nivel práctico, en una única partida que se ha hecho, alfil por H6 ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizarlo bien, ¿no? A5, alfil H6 y bueno, luego ahí habrían otras jugadas, pero no son mejores. Aquí se hizo A5, como os he dicho, H4, caballo C5, alfil E3. Bueno, siempre que está el alfil E3 nos podemos plantear ese F4. Pasa que F4 ahora mismo quita la tensión y cierra la posición, ¿no? Entonces no nos interesa. Caballo G8, torre B1, alfil D7, B3, B6, es una jugada típica también para sostener la casilla C5. Y aquí se hizo A3, ¿no? Que fue una jugada un poco dudosa. Ante lo cual, John Nunn contestó con la jugada que pone como jugada muy buena, que es este A4, ¿no? O jugada buena, A4. Bueno, un ataque lateral al peón. Me parece interesante, ¿no? Porque tras B4, este caballo en B3 realmente es una pieza dura, ¿no? Es una pieza fuerte. Al punto de que, bueno, no sé, más de un jugador pues igual se plantearía hacer igual un sacrificio de calidad, ¿no? La idea es controlar D4 y si ese caballo se mete en D4 pues es una pieza dura, ¿no? Aquí sigo con caballo B5 buscando la contraparte y tocando en C7, ¿no? Si en caso de que se pueda tocando en C7 en caso de que se pueda abrir la columna y también dominando D4, ¿no? Caballo F6. Y aquí, bueno, nos están tocando bastante fuerte los peones, ¿no? Con ese caballo. Entonces aquí lo mejor que se les ocurrió pues quitar un poco de presión con E por F5. G por F5 y caballo C3. Bueno, dominando un poquito, controlando un poquito la casilla E4, ¿no? Igualmente hicieron E4. Otra muy buena jugada por parte de John Nunn. G5 toca el caballo, caballo H5, tenemos ese huequecito para poder entrar. Estamos atacando al caballo de C3, entonces tras F por E4, aquí parece que lo lógico sería comerse al caballo, ¿no? Pero en lugar de eso, claro, sería comerse al caballo, pero claro, este caballo de aquí está tocado, ¿no? En lugar de eso, generar otra amenaza con F4, una jugada interesante. Quizás hubiera sido más sencillo hacer un caballo G3, ¿no? Pero F4 fue una muy buena jugada. Jugada bastante interesante, sí. Alfil de 2 y aquí, bueno, cometieron este error, ¿no? Alfil de 2 no lo marca, pero es un error. Quizás lo más fino en este caso hubiese sido tranquilamente retirarlo a F2, controlando G3, y si caballo G3, alfil por, peón por, y en este caso pues intentar sostener la posición al máximo con este dama en D3, haciendo que las dos torres se conecten, y bueno, la posición creo que aguanta, ¿no? Para los dos sin ningún problema. Está defendiendo bastante bien y podría aguantar el blanco bastante bien. Aquí tras alfil de 2, pues ya queda un poco en entredicho. Se hizo la jugada caballo por D2, aunque aquí si miráis por módulo es mucho más claro hacer la jugada alfil de 4 previa, ¿no? Aquí el módulo nos enseña esta línea. Alfil de 4 y si alfil E3, F por E3, torre por B3 y alfil E5. Y aquí, pues si os fijáis, las dos piezas están tocadas, ¿no? Por más que es verdad que esta también está tocada, ¿sí? Pero quedan mejor. Si la torre se aparta B1, bueno, si se les ocurre hacer, si la torre se aparta B1
hacemos caballo G3, ¿no? Y estamos tocando la torre. Bueno, habría que ver aquí todo lo que hay, ¿no? Caso de torre por dama por, este caballo sigue tocado, o sea, se queda bastante bien en este caso el jugador de negras, ¿no? Y si en lugar de eso hiciese, por ejemplo, alfil por, pues aquí tenemos previo torre por F1 y después de que dama por, pues A por B3, por ejemplo, el caballo está tocado y encima tenemos este peón pasado, este peón está tocado, la posición, ¿no? Un caballo B1, podría ser un dama E7, bueno, la posición queda bastante bien para el negro, ¿no? Un dama E7, por lo que veo, y esto aguanta bastante bien. Podremos ayudar a sostenerla, hay que controlar casillas, que no tenga una entrada muy fuerte, pero bueno, básicamente pues nuestra torre irá igual por F8 y veremos, ¿no? Supongo que caballo por E3, pues torre por E8, ¿no? Estoy mirando un poco sobre la marcha lo que nos decía el módulo. Entonces, con esta línea, con alfil de 4 era mejor, o es mejor. En lugar de eso, hicieron caballo por D2, también fue ganador, aunque pierde algo de ventaja, no es de momento, o es lo que nos dice el módulo. Dama por D2, dama E8, estamos defendiendo al caballo. Y aquí, alfil F3. Después de este alfil F3, sigue con caballo en G3, toca la torre. Es una casilla, yo creo que bastante ideal para el caballo. La torre se aparta y alfil E5. Estamos defendiendo. En este caso, las negras han sacrificado un peón por el total control de las casillas de su color. Y creo que queda bastante claro, ¿no? ¿Por qué ese control o a qué viene ese control? Bueno, pues entre el alfil, ese peón y posibles movimientos del caballo, pues las casillas oscuras quedan fantásticas. Bueno, yo creo que es ideal para este alfil, el dominio que tiene sobre esta diagonal y que encima no esté su contraparte, ¿no? Que no esté el alfil de casillas oscuras del blanco, pues le sale bastante bien, ¿no? Continúo con caballo 2. Aquí hice una jugada interesante que fue caballo por E4. Mirando así un poco análisis de ordenador, nos indica más dama F7, igual una jugada más prudente. Aunque claro, ahora nos harán pues caballo por G3 y F por G3 y bueno, parece que hemos perdido un poquito de fuelle, ¿no? Torre F1 y aquí hemos perdido algo. Pero bueno, quedan bien. Incluso aquí nos propone el ordenador un dama por F3, ¿no? Dama por F3, torre por F3 y torre por F3. Bueno. Igual nadie se atrevería igual a hacer un sacrificio así tan alegremente, pero bueno, es que fijaos que las piezas quedan muy bien para el blanco, ¿no? Este alfil está viniendo para acá, la otra torre se está colocando, estamos doblando torres, colocando bien los alfiles, queda bastante justificado. Tras algo como caballo de 3, alfil H3, estamos entrando en séptima y pese a algo como torre E1, ¿no? Torre a F8 y creo que el plan del negro pues queda muy claro, ¿no? Y queda muy bien. Vamos a dominar esa columna, vamos a poder hacer un G2, vamos a poder amenazar a hacer un torre, en este caso F1 y ya veis que el negro está ganando, ¿no? Entonces, bueno, aquí continuaron un caballo por E4, otra vez volvemos al tipo de sacrificios que hay que tener en cuenta. Creo que bueno que tiene bastante sentido. Alfil por E4 y F3, ¿no? Y tras caballo de F4 nos comemos al caballo de G2, caballo por, y ya entramos con la dama. Hicieron dama de 3, el alfil lo colocamos en G4, torre 3, dama F7. Bueno, se está dominando, ¿no? Casillas, aquí amenazábamos a hacer alfil de 4, torre F7, doblamos las torres. El juego es muy lógico, ¿no? Considero que es bastante lógico. Caballo G2, si se come al alfil, pues recapturamos, ¿no? Si aquí se le ocurre hacer, en este caso, este caballo por, pues torre por G4, yo creo que la ventaja está muy bien, ¿no? Porque ese rey queda muy expuesto y no tiene buenos sitios donde ir, o muy sitios muy en condiciones, ¿no? Bueno, pues aquí caballo G2, la torre se retira, caballo 3, alfil H5, torre F1. Dice que aquí la jugada caballo G2 le da alguna posibilidad de resistir.
Pero con torre F1 no, ¿no? Tras torre por, caballo por, torre C4, estamos tocando el alfil y al peón. La dama va a defender a los dos. Alfil D4. Ya no. Rey G2. Dama E5. El caballo viene a G3. Y ahora aquí viene la jugada alfil G4, una muy buena jugada, ¿no? Otras opciones, en este caso que nos da el módulo, es hacer torre por H4. Tanto lo cual, aunque nos metan C5, alfil G4 y vamos un poco a lo mismo, ¿no? Y estamos ganando totalmente. Y otra opción aquí, pues hacer alfil F2, que también sería una jugada, yo creo que fuerte. La dama se apartaría, dama por, torre por, tomamos aquí y ganamos el alfil y nos quedamos más anchos que un 8, ¿no? Como se suele decir. Bueno, con ese alfil ya es suficiente para ganar esa diferencia. Si en vez de dama C3, en este caso hicieran dama por F2, que es otra opción, pues torre por F2, rey por, y vendría este jaque, taparía, vendríamos a atacar y la posición es muy mala, ¿no? Es muy mala y estamos amenazando en cualquier momento, pues ganaremos a una cosita, ¿no? El negro queda en una clara ventaja, de cualquier manera. Entonces aquí tras ese caballo G3 encontrar una jugada muy fina como alfil G4 y tras B5 cerrando, alfil F2, dama por F2, dama por F2 y en lugar de capturar alfil H3, perdón, y aquí pues se rindieron, ¿no? Si rey G1 nos indica hacer este dama 1, muy buena jugada que ya ganaría la partida, ¿no? Gran maestría de John Nunn en esta línea, en estas variantes. No sé, es un jugador que históricamente hizo muchas aportaciones al ajedrez. Y esta partida creo que es una muy representativa en cuanto a conceptos, fundamentos y habilidades y práctica, ¿no? de este tipo de partidas y este tipo de juego. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.